Está con nosotros y vamos a charlar un rato con él, Israel Lottersen, que es ingeniero, historiador, experto en historia del comunismo y codirector de la revista Lucha Armada. ¿Cómo anda, Lottersen? Muy bien, Nanata. A ver, de lo que se sabe públicamente, por lo menos de lo que pudo ver en los diarios, ¿cómo interpreta usted este acercamiento a China por parte del gobierno? No soy un gran especialista en China moderna, ¿no? Hay Pepe Bekenstein, José Bekenstein, un gran amigo mío que ha escrito, ha vivido 10 años en China y realmente conoce muy bien el tema, que me ilustra mucho sobre esto. Y después me imagino que vamos a hablar de estos temas. Lo que sí puedo decir es que a mí lo que me llama la atención profundamente como historiador es esa noción. Con Cristina Kirchner es la primera vez que vemos un presidente con tanta vocación por la historia. Es decir, la historia para ella está presente cuando va a la guerra, cuando va a Paraguay y habla de la guerra del Paraguay, cuando llama Copa Gaucho Rivero, al que los historiadores tuvimos que desplumar, ¿de dónde sacó este tema? Bueno, si cada uno de estos temas ella nos ilustra con la historia. Pero cuando uno empieza a mirar las cosas que dice, los historiadores dicen, de golpe nos retrotrae a lo que creíamos los que éramos jóvenes en más o menos los 70. Ella recrea la historia de los 70, la que yo también creí en su momento, debo confesar aquí. ¿Qué quiere decir con eso? China, todos los males venían de Estados Unidos. Es decir, nosotros éramos un país dependiente, habíamos sido dependientes de Inglaterra y habíamos pasado a ser dependientes de Estados Unidos. La única manera de romper esa dependencia era apoyarse en algo, en alguien en contra. Entonces, China era una de las alternativas que nosotros, me acuerdo, yo también estudiaba con mucho entusiasmo. El gran salto adelante me parecía una cosa bárbara. Ahora digo, estaba loco siendo ingeniero creer que eso podía funcionar. Sin embargo, yo era uno de los tantos obnubilados con eso. ¿Usted en ese época era maoísta? No era maoísta, no me voy a definir como tal. Yo creo que es muy interesante definirme. Yo era un ingeniero, no solo era ingeniero, era profesor de física en la Facultad de Ingeniería, o sea que era ingeniero y maestro ingeniero. Yo tenía que saber que esos hornitos que cada comuna iba a hacer para fabricar acero podían salir cualquier porquería, y sobre todo lo que nunca iba a poder conseguir es que de esos dos hornitos se hicieran el mismo acero, que es algo que yo le enseñaba a los alumnos que era indispensable. Y sin embargo yo, que tenía eso, que enseñaba eso, escribía entusiasmado sobre ese gran proyecto. Bueno, yo a esta altura del partido digo, bueno, sí, se vio todo lo que pasó. Parece que Cristina no tanto. Es decir, ella sigue, mi sensación, nuevamente, es que sigue fijada en aquel momento. ¿No? Es decir, y va como Estados Unidos se le está confirmando que es el gran ogro, lo tiene a Griesa, que es lo peor de lo peor, hasta con un physique du rôle total. Entonces, bueno, ¿dónde voy? Miro, bueno, está todo cerrado, qué sé yo, y ahí están los chinos. Entonces yo diría que el gran entusiasmo subyacente es además ese tema ideológico que de alguna manera está pesando. De otra manera no lo puedo explicar. Ahora, ¿es realmente una adhesión ideológica seria o es... A ver, yo veo mucho de snob en el comportamiento de Cristina. O sea, es como una cosa completamente superficial el acercamiento de China. Yo no sé cuánto tiempo Cristina puede hablarnos de China de corrido con datos ciertos. No creo que pueda hacerlo. No, ya lo hizo, por ejemplo, de Francia en su momento cuando viajó, siempre cuando... ¿Me entiendes? Es como más el imaginario que ella tiene de China que China misma, me parece a mí, no sé. Sí, pero está firmando acuerdos que van a comprometer a los próximos gobiernos. Sí. Exactamente. Sí. Es decir, a raíz del programa que tuvimos hace unos días, es decir, una cosa muy divertida, después que corrió el programa suena el teléfono. Lo levanto y dice, habla
Florencio Randazzo. Digo, uy, me quedé duro. No, pero era el disquito de Florencio Randazzo donde me informaba que ahora puedo viajar en el Mitre con vagones nuevos, que ya lo estuvimos diciendo. Entonces me quedé tranquilo, no era conmigo. Pero el acuerdo que hizo va a dejar clavados a los próximos gobiernos en torno a una solución que no sabemos ni cuál es la garantía, ni cuál es la condición de mantenimiento, ni qué participación podemos tener en todo eso. Es mucho cuidado este acuerdo los acuerdos que se están firmando. Si yo estoy diciendo no va a haber posibilidad de licitación de estos proyectos, es algo terrible. Y tengo que ir a algo previo, que es quién eligió estos proyectos. Eso ahí, discúlpeme, hablo de nuevo como ingeniero, y es el peligro de estos acuerdos enganchados. Que Argentina necesita hacer grandes obras eléctricas, eso después de la década ganada es no imperioso, es desesperante. Esto ya lo digo como ingeniero, estamos en una situación desesperante. Aunque se enojen tantos amigos kirchneristas, lo vengo diciendo desde hace 6 años. Esto va mal, y bueno, finalmente terminamos en lo que terminamos. Ahora bien, si uno hace una lista de las obras que hay que hacer en Argentina, ¿no? Entonces podemos hacer 40 obras que uno podría hacer en Argentina. Sí, ¿de dónde salió la prioridad? ¿Por qué estas y no otras? Casi nada lo del tema. Eso es lo que me preocupa. Estamos haciendo una obra que no sabemos finalmente cómo se va a financiar, no sabemos cómo se va a financiar la línea de alta tensión para llevar eso, que puede costar casi tanto como la misma obra. No sabemos un montón de cosas, que no tenemos la menor idea, pero se eligieron estas. ¿Por qué se eligieron estas? Eso, insisto, yo que es el drama, lo vengo diciendo como historiador, me peleo con otros historiadores, de las posibles influencias de la corrupción política en la Argentina, ¿no? Y de la historia, por ejemplo. A lo largo de la historia, el tema de la corrupción, ¿cómo fue en China en los últimos años? En los últimos, bueno, con Mao había muy poca corrupción. ¿Pero por qué? ¿Porque la centralizaba toda Mao o porque no había corrupción? No, realmente los guardias, uno veía, me cuenta Pepe Bekenstein, por ejemplo, cuando él estuvo por primera vez en China, su medio de transporte era la bicicleta. Todos los chinos andaban en bicicleta. Ahora, por supuesto, no creo que haya ningún lugar donde hay tantos Mercedes-Benz como en China, pero en China hay en ese momento 300 billonarios. No, sí. Billonarios es que tienen más de 1.000 millones. Sí, yo creo que deben ser muchos más. Es una economía muy particular, pero vuelvo a reiterar, la corrupción en China funciona en este momento. Lo que ellos hicieron es una profunda unión entre el partido y los negocios privados, es decir, donde hay una cosa lineal que se pasa de un lado a otro, ¿no? El funcionario del partido es socio de la empresa privada. Y en la pregunta famosa de por qué lo de Mao, que siguió insistiendo, y su orgullo que dijo de ver la bandera argentina flameando al lado de Mao, es muy interesante, porque de nuevo yo pienso, ¿quién puede decir hoy que tiene orgullo de al lado de Mao? Mao, ¿cómo funciona para los chinos? Funciona porque los chinos no pueden estar legitimados por una elección. Es decir, históricamente, el ser humano, ¿cómo designaba a los gobernantes? Por herencia, ¿no? Es decir, si miramos continuamente la historia, el método que se adaptaron, los mayas, los aztecas, los chinos, todo era por herencia. En algún momento aparecieron algunas, no, esto por herencia no puede ser que porque vos seas hijo de aún que le moleste a Máximo, digamos, porque alguien puede ser hijo, vos puedas ser. Entonces, allí se vino el gran cambio que fue la democracia. La manera de legitimar es el voto.
los chinos no quieren saber nada de eso, pero nada de nada. Es decir, nada, ahora están interfiriendo las redes sociales, es decir, olvídate del voto. Entonces, ¿cómo pueden legitimar el actual gobierno? Bueno, por eso ponen la foto de Mao. Nosotros somos los descendientes de Mao. O sea, Mao es en China el mecanismo de legitimar, es como nosotros somos sus hijos, ¿no? Y generalmente si vos mirás los antecedentes de cada uno de los tipos que están en el gobierno, todos se nota que el papá estuvo en la Gran Macho, el abuelo, digamos, forman la aristocracia, que por supuesto si Mao se despierta y ve lo que hacen ahora, se muere ahí mismo desesperado, pero ellos usan ese método de legitimación. Que Cristina se enganche en eso, no sé. ¿Qué hizo Mao por China? Estás haciendo una de las preguntas más difíciles que para contestar, te das cuenta. Están los que dicen de que Mao era imprescindible, digamos, en un país destrozado por la guerra, en un país donde todos estaban acostumbrados a pelearse con todos, en un país con un exceso muy grande de población. Tenía que venir un animal no a hacer las barbaridades del mundo. Hay quienes no aceptan esa teoría y dicen que no, se podía haber logrado esto de maneras más humanas, más tranquilas, sin que costara 150 millones de personas. Pero, digamos, si vos miras las tablas de Madison, que acá mi amigo Pepe da, vos vas a ver que el momento, que son las tablas de la evolución económica, vos vas a ver que el peor momento de la historia de China, como porcentaje de la producción mundial, se da hacia el final de la época de Mao. O sea, el peor momento de la decadencia china es hacia el final de la década de Mao. Después que se muere Mao, quizás ya un poco antes, porque ya había pedido, cuando vino el pequeño timonel, vos hablaste del gran timonel que era Mao, el pequeño timonel fue Deng. El pequeño timonel, por supuesto, lo que hizo es girar el timón para el otro lado completamente distinto. Desde que asumió el pequeño timonel, la economía china se multiplicó por 35. Entonces, yo creo que hay números que son demasiado evidentes. Mao fijó las condiciones quizá para que el pequeño timonel pudiera hacer las cosas que hizo. Es su manera de ver las cosas. Lo malo de la historia es que no podemos dar marcha atrás y ver qué hubiera pasado si hubiéramos hecho otra cosa. Es muy lamentable, pero es así. China en los últimos 20 o 30 años desarrolló una política muy agresiva hacia África. Desde luego, porque le interesa lo mismo que están haciendo con nosotros. ¿Para usted América Latina hoy es la nueva África para los chinos? No, porque ellos van a seguir con África. Es decir, ellos tratan de hacer todo lo que están. Es decir, ellos dicen, en este momento juntaron una cantidad de dinero espectacular. El ahorro chino, bueno, sabemos, son las reservas más grandes de dinero más grandes del mundo, y necesitan recursos naturales, y necesitan los lugares que tengan los recursos naturales, y necesitan ya también lugares donde invertir. Y bueno, entonces, ¿qué buscan? Buscan aquello, son mucho más audaces. Pues mirá que hay que tener audacia para invertir en Argentina. Lo hacen poquito, despacito, vamos a poner a 1.000 millones, pero por ahora ponemos 200, 300, es decir, son chinos pero no son tarados, es decir, lo hacen despacito, pero dicen, ese es un país muy interesante, vale la pena arriesgar, viste, como cuando en el casino llenas la mesa y tirás también una ficha al cero por si acaso. Bueno, más o menos lo que están haciendo. Nosotros somos el cero. No me atrevo a decir que lleguemos a tanto. Pero no, obviamente eso no cabe ninguna duda. Que mi opinión es que los chinos están actuando así. Me comentaste hace un rato algo sobre el tuit de Cristina y tu amigo, el especialista en chino. Sí, Pepe B, que está enfrente al tuit.
me mandó la información de que los chinos no tienen problema en pronunciar la R, tienen problema en pronunciar la doble R. O sea, no pueden decir perfectamente cámpora, lo que no puede decir es ferrocarril. Los que sí tienen problema en pronunciar la R directamente son la R también son los japoneses, pero para Cristina debe dar lo mismo, chinos, japoneses, da igual. Digamos, eso es lo que un poco molesta, que voy a esa primera pregunta, la superficialidad, la ignorancia. Si se supone que alguien debiera haberse enterado un poco, ¿no? ¿Qué quedó de la cultura de Mao en los 70? ¿O fue siempre una cosa relativamente marginal? Acá en Argentina. Acá en Argentina, claro. Pregunta muy dolorosa para mí. Para los que hacemos lucha armada, por ejemplo. Nosotros tenemos lo que era tan impresionante de la cultura de Mao, que yo la igualo un poco a la cultura de Hitler y la cultura de Stalin, salvada a todas las distancias, o la de Pol Pot, era un total desprecio por la vida humana. Es decir, pero no un desprecio de la vida humana de otro país y de otra gente, sino de la propia gente. Por ejemplo, cuando a Hitler le decían a fines del 44, mirá, nos están bombardeando, nos están haciendo, no tenemos ninguna posibilidad de ganar la guerra, lo que él contestaba, dice, y bueno, si tiene que desaparecer Alemania, que desaparezca, y entonces va a venir una raza superior que la venga a reemplazar. O sea, era una persona que no tenía inconveniente en que desaparezca Alemania. Stalin no tenía ningún inconveniente en matar 2 millones de personas en el Gran Terror Rojo, en la colectivización en Ucrania, bueno, que se mueran 10 millones de personas, es decir, no tenía, hay que tomar Berlín antes que los aliados, y entonces, bueno, pero eso no va a costar 1 millón de guerras, y bueno, 1 millón de soldados, es decir, era gente total. Bueno, Mao era eso llevado al extremo total. Es decir, cuando Mao se pelea con Khrushchev, porque Khrushchev retrocede los barcos de Cuba, ¿se acuerdan? La crisis de Cuba, dicho sea de paso, responsabilidad fundamental de Kennedy, aunque hoy no se hable, pero en última instancia hacia afuera aparecieron los rusos como replegándose. Si nadie hablaba que también los americanos sacaron los misiles de Turquía. En ese momento Mao critica violentamente eso, y bueno, dice, pero se venía la guerra nuclear. Y dice, bueno, en una guerra nuclear nosotros somos 900 millones de chinos, bueno, morirían 500, pero quedarían otros 400 millones de chinos, y eso está absolutamente documentado. O sea, no lo afectaba el hecho que murieran 500 millones de chinos. Vos me preguntás cómo afectaba esa cultura. En Lucha Armada tenemos un terrible artículo del que había sido el número 2 de Santucho, que transmite que Santucho decía, y bueno, a lo mejor en Argentina ya que fusilar a 1 millón de blanquitos para aplicar el socialismo. Es un artículo terrible que puede ser discutido, pero yo te diría, eso en algún momento fue la mentalidad que permeó sobre mi generación, lamentablemente, muy doloroso eso. En el imaginario maoísta de los 70, ¿existía la idea del hombre nuevo como existía en algunos sectores de la guerrilla en Argentina? El imaginario, lo que era interesante en el comunismo en general, ¿no? Y en esa primera mitad del siglo XX, que muy bien es llamada la era de las catástrofes, o Hodgman la denomina de esa manera, Isaiah Berlin, lo que se planteaba era esto: si la realidad no se adapta a mis teorías, yo modifico la realidad. No es que no es que yo adapto la teoría de la realidad. Y si, bueno, tenés que matar 30 millones de personas, y tengo que matar 30 millones de personas. Y adapto la realidad de la manera que sé. No, le preguntaba lo de hombre nuevo, porque en verdad yo creo que lo del hombre nuevo es una idea religiosa, más concretamente de la Biblia. O sea, yo la entiendo, por ejemplo, en el Che, que venía
de una formación católica, pero en el caso de los maoístas no sé si tenían esa idea también. Pero sí, era la idea de la colectivización así, total y absoluta. Cuando uno toma los índices de Gini que miden desigualdad, sí, que ahora están, sí, el coeficiente de Gini que está tan de moda en este momento cuando hablamos, el coeficiente de Gini que se había alcanzado en China era uno de los más bajos del mundo. Creo que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta igualdad. Claro, los chinos no comían, casi ninguno comían 1.800 calorías, lo que te da justo para sobrevivir. Hoy en día cobran 3.500 y el problema de ellos es la obesidad, no la cosa. Fue con el cambio. Entonces, el planteo de Mao era así, tiene que ser así, tenía que ser así. También hay una última época, insisto, donde hay 7, 8, casi 10 años que Mao está enfermo de Alzheimer, y entonces es muy difícil, ahí hablan de demencia senil también, entonces es muy difícil plantear el Mao de esos últimos años, pero del principio, sí, lo que planteaba para China era una sociedad absolutamente nueva, y además él era una zeta, uno lo ve como iba vestido, es decir, no usaba cartera de Louis Vuitton, ¿no? Acá hubo grupos armados pro-chinos. Bueno, el Ejército Revolucionario del Pueblo aplicaba la teoría maoísta, total. En todos los casos, o sea, eran maoístas. Es difícil, digamos, hacían las adaptaciones, pero el libro rojo era el libro de cabecera, sin duda alguna. Bueno, eso hay grandes especialistas que te puedo recomendar que vengan, pero yo diría que era la línea maoísta. Incluso aquellos que no aceptábamos esa línea, que era vale por el lado de la juventud peronista, lo mirábamos con mucha atención todo ese tema. La idea de ser autónomo, bueno, ¿te acuerdas? Liberación e independencia, sí, claro. La patria, yo cuánto habré escrito, la patria dejará de ser colonia, la bandera azul y blanca flameará sobre su ruina, todavía me sale hasta el dibujito de la bandera azul y blanca sobre los escombros, pero la idea que esto era una colonia donde nos teníamos que ser independientes, teníamos que ser también independientes técnicamente, teníamos que desarrollar nuestros hornitos, donde fabricar acero. Ahora, yo, si me agarraba como ingeniero aparte, decía, ¿estás loco? Te iba a contestar, bueno. Y sin embargo, yo dibujaba eso en las paredes. Entonces me decía, ¿cómo podía producirse esa disociación? Si me lo preguntan, no entiendo. Todavía no lo entiendo. Bien, estamos hablando con Israel Lotterstein, ingeniero, historiador, experto en historia del comunismo y codirector de la revista Lucha Armada, y me decía recién, flamante doctor en ciencias sociales. Sí, efectivamente. ¿Se recibió ahora? Me me aprobaron la tesis en noviembre del año pasado. Ajá. ¿Y estudió con Kicillof? Sí, bueno, había que completar 250 horas de curso y justo había estudiado antropología, sociología, un montón de cosas, y me parecía mal recibirme de doctor en ciencias sociales sin hacer una materia de economía. Claro. Y bueno, esto es el IDES con la Universidad de General Sarmiento que hacen ahí. Y entonces había una materia que se llama Economía y Ciencias Sociales, que me daban justo el número de horas, así. Pero me dijeron, no, mira que es muy bravo, que el examen es muy bravo, el profesor es muy exigente, lo cual era cierto, les puedo asegurar. Saqué sobresaliente con mención especial, cosa decir que no voy a hablar de resentido, todo lo contrario, me felicitó especialmente. Y el profesor que era, esto fue a finales del 2009, Axel Kicillof. Y lo tuve de profesor, y es otra cosa. Si en aquel momento fue muy interesante, porque bueno, en realidad estuvimos casi todo el tiempo Marx, también Adam Smith, David Ricardo, pero fundamentalmente Marx, un poco porque para él la economía ahí terminaba. Y yo le decía a Gabriel, si en ese momento alguien me decía, mira, dentro de 2 años va a estar manejando la economía argentina, yo llamaba al SAME para que cambiara el negocio. ¿Por qué? Bueno, porque era un muchacho que se autodefinía incluso como un teórico,
que no tenía ninguna experiencia de tipo práctico. Él lo decía eso, ¿no? Sí, me lo dijo frente a un par de cosas que tuvimos que... Hay cosas que yo le hacía la pregunta. Además que era muy razonable. Decía, yo soy un adjunto de la Universidad Nacional Sarmiento, no me pidas que te diga, ¿cuánto pagas por este curso? 200 pesos. Bueno, pero cosas así, digamos, era perfecto, perfecto. Es decir, podíamos tener enormes discusiones sobre cómo veía las cosas, que es lamentablemente lo que hoy la izquierda no entiende, y a mí me preocupa, que era lo que yo le decía en ese momento. Pero, sin embargo, para mi gran asombro, y no es la primera vez en mi vida, mis pronósticos han sido totalmente errados, y me equivoco siempre. Cuando uno, hablando del gobierno, justamente, cuando uno ve la actitud del gobierno respecto de la prensa, yo personalmente creo que no se animan a decirlo, pero en el fondo ellos no querrían que existiera la prensa. Y a ver, ¿qué es lo que yo me imagino? Yo creo que ellos creen, para mí equivocadamente, que están haciendo una revolución. ¿Y existe una revolución con prensa libre? ¿Qué pensaban en los 70 con respecto a eso? Bueno, en ese momento hablar de democracia, de libertades, era una mala palabra. Es decir, seamos realistas, no figuraba como parte de los valores en ese momento. Es decir, tenemos que ser sinceros, era una de las libertades burguesas, como claro, la llamábamos. Estaba clarísimo, no tratemos de culparlo, es decir, era interesante. Se decía que Marx dijo que iba a tener que pasar por una etapa de dictadura del proletariado, bueno, cuya duración era indefinida. Es muy interesante porque hay un instituto en Holanda que está recopilando todos los escritos de Marx y Engels. Se están juntando, ya van, pero no solo lo que ellos escribían, sino cartas, los libros que ellos leían y subrayaban, y ya van por los 100 tomos más o menos de 1000 páginas cada uno. La dictadura del proletariado es nombrado por Marx solo en 7 ocasiones, y medio a la pasada y sin entender. Sin embargo, Lenin, Trotsky, Mao y todo lo demás se tomaron de esa dictadura. Yo hoy en día, honestamente, darle demasiada entidad ideológica a Aníbal Fernández no me animo. Es decir qué es lo que están pensando. Yo creo que están pensando qué hace mañana. Esto es demasiado inmediato. Hay un único referente que es la presidenta, y bueno, esa es la sensación que da. Pero nuevamente, estoy hablando... soy un historiador, cada vez que traté de pronosticar el futuro fui un desastre, así que... Ahora, el secretario legal y técnico, que es tal vez uno de los principales consejeros de Cristina, Zanini, tiene una formación maoísta. Total. ¿Eso se nota, lo percibe en algunas cuestiones de la gestión o no? Diría lo percibo en su relación, lo percibo más con respecto a la China moderna en su relación con electroingeniería. Digamos, está muy bien informado, además. Digamos, ahí diría que sí. En esa parte de la China moderna, claro, electroingeniería es la empresa que va a hacer la represa Kirchner en Campos de Lázaro Báez, financiada por China. Exactamente. Y tiene vínculo con Zanini. Entonces yo diría que con la China moderna, vía Zanini, se puede decir que sí. Con respecto al Zanini anterior, esto tiene un aire de farsa. Vos me hablabas hace un rato del tema de la cosa fascista, ¿no? De la utilización de no fascista, stalinista, quise decir. La cosa stalinista, de cuando hablamos de Berbisky, ¿cómo ves la utilización de ese tipo de conducta en el gobierno, en los medios de comunicación, en la forma de ver los medios de comunicación? Bueno, yo diría no hay que exagerar, no me atrevo a usar esa terminología para lo que está ocurriendo actualmente. Sería lo que era la
la época de Stalin, era lo que era nada que ver. Yo si yo hablo del manejo de la prensa. Yo estaría la KGB acá afuera para cortarnos a cada uno y no hay ningún peligro de eso. Y es más, creo que es un daño usar esa terminología. Insisto que hay que tener mucho cuidado. Los términos de manejo de la prensa están desesperados por tener una uniformidad de la prensa, es decir, era divertido como hablaban de monopolio. Digo, mirá, vamos a un kiosco de diario y vamos a hablar de monopolio. No, pero la radio, bueno, vamos a escuchar la radio, vamos a ver cuándo hay radio, los canales de televisión, vamos a ver cuáles son. O sea, nada. Entonces ahí hablaron de la prensa hegemónica. Es decir, bueno, pero la prensa hegemónica porque le escuchan a la nota, que le escuchan 1,5 millones de personas. A vos no te escucha nadie. Bueno, ¿qué culpa tiene la nota? Entonces ellos creen que se crea audiencia por decreto. Es una cosa muy tonta en realidad. Y a mí lo que me llama la atención, ¿sabe qué es? El desconocimiento completo que tienen de los medios de comunicación. Sin embargo, es un tema que les preocupa mucho, pero no tienen idea de cómo se maneja un medio. Parece que nunca en la vida estuvieron en una redacción, que nunca en la vida hicieron realmente periodismo. O sea, nadie maneja completamente un medio, nunca. Y ellos creen que sí. Es que mi sensación, voy a decir algo de nuevo que después me voy a arrepentir de decirlo. En la Edad Media decían, o la edad de los reyes absolutos, que también fue la Edad Moderna, se decía, ay de los pueblos cuyos monarcas pierden la razón. Es decir, era un dicho muy, muy famoso que en China también se decía algo parecido y en toda Europa se decía. El problema para mí es que hay un problema de un estado emocional muy fuerte de la presidenta y al lado de ella lo que se trata, como se trataba en el caso de aquellos reyes, de llevarle las cosas que le gusten al rey. Entonces, por ahí hay gente que sabe perfectamente cómo es un medio, cómo es una relación, pero no se anima a decirle. No, esa es la clave. Alguien tendría que decirle, no, mira, medio es así, las publicaciones son así, los diarios son así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no pueden. Yo creo que hay que recordar lo que pasaba con ese tipo de personas. Unido a los intereses, vuelvo a reiterar, muy específicos, ¿no? Que es lo que más me preocupa a mí. Lo escuchaba y preguntaba si esa preocupación del gobierno por controlar lo que se dice tiene que ver con una cuestión de una preocupación por el relato, porque digo, si uno mira, las elecciones las ganan igual. O sea, no es un problema de decir para sostener el poder. O sea, quiero controlar lo que se dice porque me quitan, porque la palabra que dice el otro me quita poder. El poder lo siguen teniendo igual. Entonces, ¿cuál sería en qué se sostendría esa obsesión por controlar el relato? Por eso la creo ideológica. Por ejemplo, Menem. ¿Usted cree que es una cuestión de idea? Y yo creo que sí, porque Menem, por ejemplo, no le importaba. No le importaba, le interesaba, qué sé yo, pero Menem se reía de ese tipo. En última instancia, ese tipo. Pero Menem te vendía que era un gobierno progresista. No tenía una preocupación, o sea, por decir algo que no hacía. Menem... Era más despachatado, si se quiere, en ese sentido. No, sí, ya sé, pero acá es una sensación sumamente rara. Ellos están planteando este tipo de cosas. Lo estoy tratando de asimilar a algún tipo de gobierno que haya habido en Argentina, por ejemplo, y no lo encuentro un parangón. Vos me contaste una escena que me gustaría, por lo menos la escena sola, cuando entraste al estudio de Menem en La Rioja, muchos años antes de que él pueda ser considerado presidente, de imágenes. Sí, bueno, es lo que estábamos hablando nosotros de cuando él me decía la crisis argentina, cuando se inicia. Yo creo que se inicia mucho antes. Alguna vez me tuve que representar a una empresa que quería comprar, una empresa israelí que quería comprar una fábrica en La Rioja, y se hizo un remate en 1983. Compré una fábrica que se remataba en ese momento, que era gubernamental, y
necesitaba un abogado y el gobernador me puso como abogado a Eduardo Menem. No, y bueno, Eduardo Menem me llevó a visitar su estudio y el estudio era maravilloso. No quiero repetirla, bueno, me lo presentó a Carlos Menem, que ya lo conocía, era una vieja casa de adobe cuyas paredes se caían a pedazos, el piso era parte de tierra y parte de madera, estaba levantado, y dice, bueno, te vamos a presentar al tercer miembro del estudio, y entonces, ¿dónde está él? No quiero decir el nombre, de Nazareno. Y entonces me lo llevaron, estaba ahí, y entonces después estaba abajo de un techo de chapa, cagado de calor, techo de chapa, escribiendo con 2 dedos en una máquina. Entonces yo digo, si alguien me hubiera dicho en ese momento que ahí yo iba a tener toda la sucesión presidencial, el presidente de la Nación, el presidente previsional del Senado, el presidente de la Corte Suprema durante 10 años en la Argentina, yo me moría de risa y ni. Otra vez como con Kicillof. Otra vez como con Esté más atento la próxima vez. No, pero eso es muy importante, darse cuenta que en Argentina puede pasar cualquier cosa. Sí. Eso esa es la conclusión que uno tiene que sacar inevitablemente. Y por último, dado esto de Nisman, si quisiera agregar un pequeño detalle porque creo que es importante. A mí siempre me dan las torres de Puerto Madero. Para ustedes Puerto Madero es una cosa muy definida para todo el mundo. Cuando a mí me dicen la palabra Puerto Madero, me resuena una cosa completamente distinta. ¿Qué es lo que y creo que es muy importante, qué es lo que me resuena en Puerto Madero? Bueno, Argentina necesitaba en 1880 hacer un puerto. Claro. Estaba desesperado por hacer un puerto porque venían las cosas, había que cargarlas en botes y en botes hasta los barcos, era carísimo todo, había que hacer un puerto. Y entonces aparecen 2 proyectos. El del primer ingeniero argentino, para nosotros ese es el ingeniero Huergo, decía un puerto, cómo se hacía, cómo se aprendía, con todas las cosas, y aparece un comerciante que no tenía ni siquiera una escuela primaria terminada, que vino con otro proyecto, que todos le gritaban, no, ese proyecto no sirve, pues son esclusas cerradas, qué sé yo, los barcos no van a entrar. Pero casualmente se llamaba Eduardo Madero y era primo hermano del vicepresidente de la Nación y mano derecha de Julio Roca, Francisco Madero. Bueno, ¿cuál de los 2 puertos se hizo? Se hizo ese, pero insisto, no me molesta, que no me molesta el 10% de comisión que le pueden haber cobrado, sino que 10 años más tarde hubo que hacer lo que se llama Puerto Nuevo, porque ese puerto no servía. Entonces, eso es lo que trato de explicarle a muchos amantes del relato, cuando me dice vos con tu moralina absurda, no, yo ya no lo discuto como tema ético, ya está, ya sé que ustedes no pueden no afanar, entonces digamos como tema ético ya no te lo discuto como un tema práctico, por lo menos afanen con cosas que sirven, ¿no? Hoy quiero insistir el tema central de la corrupción, que no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas, distorsiona cómo se toman las decisiones. Se decide hacer las empresas en Santa Cruz. Si no me molesta ya no me molesta. Digamos, ya me resigno a la coima que se quieren llevar seguramente. Lo que quiero, por lo menos, que hagan la obra que se necesita. Lo que no quiero es, Atucha 2 se inauguró 5 veces, ¿no? Ahora, y ahí hay físicos de la Comisión de Energía Atómica brillantes. Yo quisiera que vengan a explicar por qué la obra costó 5 veces, y todavía no está inaugurada, 5 veces más de lo que estaba planeado, 5 veces más de lo que estaba planeado, y ya va más del doble del tiempo. Es decir, ¿por qué eligieron eso? Es decir, pero no hay un punto donde la corrupción y la ineficiencia van juntas. Porque pedir, o sea, está bien, yo entiendo lo que usted dice, queremos una corrupción eficiente. Claro, pero ahora me da la impresión de que no se puede, ¿no? Es muy probable.
Es muy probable. Kicillof me enseñó... Es como el mito del fraude, mire, con esto de que no, ganaron las elecciones con fraude. No son ni siquiera capaces de hacer un fraude. Ojalá fueran capaces de hacer un fraude. Yo los votaría si hicieran un fraude, porque eso habla de cierto nivel de organización. Ni siquiera tienen ese nivel de organización. Sí, quiero agregar un puntito más. Cuando leíamos El Capital, con Kicillof, encontramos que Kicillof, que Marx a veces nombraba, pero en general plagiaba a esta revista, The Economist. Ustedes la conocen, es una revista desde 1840, era un revolucionario, no consideraba que tenía que tomar, pero tomaba la mayor parte de los datos económicos del Capital. ¿Están sacados de Economist? Están sacados de Economist, excelentemente buscados. Economist es una revista de una seriedad absoluta, y se la apruebo totalmente. En el número de la semana pasada, The Economist saca dos temas que a lo mejor ustedes son muy interesantes. El primero dice: ¿cómo es posible que el presidente de México, aunque no haya hecho nada ilegal, le haya comprado una empresa constructora de obras públicas, un gran contratista de obras públicas? Fíjense, no, eso es éticamente inconcebible. Pero acá hablamos de Otesur y de ese tema ni hablamos. Es decir, no, si es lavado. No, para. Es decir, el presidente de la nación está haciendo negocio. El segundo tema, y con esto me van a odiar una cantidad de colegas ingenieros de la Cámara de Construcción, voy a decir algo espantoso. Ellos en Brasil, lo más importante que ven del proceso que ahora se está produciendo es que por primera vez van presos empresarios. Y ese es un tema, me imagino que usted, la Nata, lo conoce muy bien y lo sabe muy bien. A lo mejor la única solución, cuando yo veo no solo los que están en el gobierno, sino los futuros candidatos, es empezar por ahí. Para bailar el tango se necesitan dos. Sí, claro. Y si no se va a empezar por ese lado, temo que eso de cierto, no hay correcto. Todo lo que yo digo sería una fantasía, pero para empezar va a haber que empezar a decirle a los empresarios: muchachos, esto se terminó, ustedes también pueden ir presos. Es fundamental.